Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Monpó y voy a ser vuestro tutor de prácticas en empresa. Vamos a comenzar esta primera sesión en la que vamos a explicar un poco la logística y los procedimientos, ¿vale? Para que todos lleguéis en primera o en segunda convocatoria pues a aprobar esta asignatura, que es el objetivo, ¿vale? Vale. Vale, esta presentación tiene 5 partes, una primera parte de presentación, luego vamos a explicar cuáles son las fases, la planificación, las 3 actividades entregables que dependen de vosotros y por último la evaluación, qué porcentajes tiene cada entregable, incluyendo también el porcentaje del tutor de la empresa, que no soy yo, es la persona que os atiende en la empresa en la que vais a hacer las prácticas. ¿Vale? Que tiene, como veréis, un 20%. Hay algunas pequeñas modificaciones con respecto al año pasado, también las iremos comentando. ¿Vale? Vale. Andrés, al final recuperamos tu consulta, ¿vale? Vale, vamos con la primera parte de la presentación de la asignatura. Con esta asignatura da comienzo un bloque sobre todo lo que tiene que ver con datos y los sistemas relacionados, ¿vale? Vais a hacer prácticas en empresas, son unas 150 horas desarrollando un proyecto que tenga que ver con Big Data y ciencia de datos, ¿vale? Vamos a ver metodologías de gestión y diseño de proyectos en Big Data, Cloud Computing y Deep Learning, ¿vale? Todos estos temas. Objetivos. El objetivo fundamental es desarrollar competencias que se han definido en el máster, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esas competencias? Son la capacidad de desarrollar habilidades, ¿vale? Entonces tenéis que hacer una actividad que esté directamente relacionada con Big Data y o con la ciencia de datos. Eso es muy importante, ¿vale? Tanto es así que esta asignatura es o puede ser una antesala del TFM. En la reunión que tendré con vosotros, me adelanto un poquito, ¿vale? En la primera semana, dentro de la primera semana, primeros 5 días que empecéis las prácticas, tenéis que reuniros conmigo, tenéis que completar el documento inicial y reuniros conmigo. Y una de las preguntas que está prevista que os haga en esa reunión, entrevista, es si tu tema de TFM está alineado con las prácticas o va por otro, por otro tema, ¿vale? ¿Qué vais a hacer también? ¿O qué se espera que hagáis? Que desarrolléis la capacidad de transmitir vuestro trabajo, ¿vale? Y dejar reflejadas las habilidades adquiridas durante el máster. En la memoria os evaluaré no temas técnicos, ¿vale? Sino formales y académicos. Entonces, es muy importante cómo contextualizáis vuestro trabajo dentro de un proyecto, ¿vale? Hay una parte también de autoevaluación que voy a explicar más en detalle al final de la presentación, pero lo importante de la autoevaluación, como os diré más adelante, es que seáis críticos, ¿vale? La nota de tu autoevaluación no es la nota que tú te has puesto. La nota de tu autoevaluación es si existe coherencia entre la nota que has dado en los distintos aspectos, como ahora veremos, y la justificación que das para darte esa nota, ¿vale? Una autoevaluación no es mala porque te des un 5 como nota general o en algún aspecto, ¿vale? Puedes decir que te autoevalúas como un 5 y yo te pongo un 10 en la autoevaluación, ¿vale?
Y si te pones un 10 en la autoevaluación y no justificas por qué piensas que tus prácticas han sido de un 10, entonces lo que yo te voy a poner es un 5 o un 0. Vale, entonces cuidado con eso, vamos a insistir más adelante. Vale, ¿cuáles son los agentes? Perdón, creo que me había... Exacto, ahora. ¿Cuáles son los agentes? Bueno, tenemos coordinación de prácticas, que ya hemos estado hablando de ello un poquito antes de comenzar la grabación. Su correo electrónico es practicas.masterbigdata@campusview.es. El año pasado era un correo distinto, ¿vale? Yo os aconsejo que escribáis directamente a ese correo. Algún compañero ha comentado antes de la grabación pues que escribió al chat de View y de ahí le han referido. No es la manera más directa, ¿vale? Tampoco tenéis por qué saberlo hasta esta misma sesión. Vuestro tutor de prácticas en la universidad soy yo y luego tenemos la coordinación del máster, ¿vale? Dirección del máster a los que hay que acudir al correo de coordinación. En principio no sería necesario si la parte de coordinación de prácticas y mi desempeño son los correctos, ¿vale? Siempre habrá temas que se enquisten o sean un poco más complejos y pondremos en copia dirección del máster, pero bueno, eso simplemente es para que se gestionen las cosas de manera más rápida y efectiva. Germán pregunta, le entendí que en los primeros 5 días, a partir del 20 de febrero, ¿en qué consiste dicho documento? No, en la primera semana desde que tú inicias tu periodo de prácticas, ¿vale? Las prácticas se inician como pronto el 20 de febrero, hay compañeros tuyos que empezarán el mismo 20 o podéis empezar hasta el 1 de julio. El 1 de julio es el último día en el que se pueden iniciar las prácticas, ¿vale? Si un compañero empieza sus prácticas el 1 de julio en extremis, pues entre el 1 y el 5 me tiene que mandar el documento inicial de prácticas, del cual hablaremos un poquito más adelante, ¿vale? Agentes, el tutor de empresa, que eso depende de la empresa que se os ha asignado. Vuestro orientador os puede orientar en todo momento. Yo no sé de temas burocráticos. Orientador me refiero a coordinación de prácticas, ¿vale? Tema de documentación, el NUS, de todo eso yo no me encargo. Como os he dicho antes, antes de que empezara la grabación me parece, ¿cuándo empieza mi labor? Mi labor empieza cuando yo recibo un correo de coordinación diciendo fulanito de tal, como decimos aquí, ¿no? Tal alumno puede comenzar sus prácticas en esta empresa a partir de esta fecha. Entonces, a partir de la fecha en la que aparece en ese correo, en la que se me comunica que puedes empezar tus prácticas, es cuando empieza mi trabajo contigo, ¿vale? Mi trabajo que, como ahora veréis, es de seguimiento para que aprobéis la asignatura, ¿vale? De hecho, como aparece aquí después de los puntos suspensivos, mi rol realmente comienza cuando subís a la plataforma el documento inicial, porque en el documento inicial tú me dices cuál es la previsión de tu trabajo en la empresa. Y entonces ahí ya puedo yo comenzar a hacer el seguimiento. Si tú no me dices en el documento inicial qué es lo que vas a hacer y cuándo se van a ir, un diagrama de Gantt en el cual me indicas cuándo se van a ir obteniendo resultados específicos, ¿vale? Yo no puedo hacer un seguimiento. ¿Entendido? Lisette Daniela pregunta si hay un grupo de WhatsApp para ayudaros entre vosotros. Yo no lo sé. De todas maneras, tenéis en la asignatura el foro. En el foro podéis poner lo del grupo de WhatsApp. Vale, entendido. Entonces, insisto, ¿cuándo comienza mi rol? Cuando yo recibo un correo de la universidad, específicamente cuando tú me mandas el documento inicial, porque ahí sí que hay algo de contenido sobre el cual yo puedo hacer el seguimiento, ¿vale? Por eso es muy importante que ese documento me lo mandéis el segundo día de comenzar las prácticas, en realidad, porque el primero tendrás una reunión con tu tutor de la empresa en la que definirás los objetivos
el tiempo de dedicación, la manera de trabajar y de qué manera y en qué tiempos se van a ir adquiriendo o consiguiendo esos objetivos. ¿Vale? Entonces yo ya puedo entrar, tener la entrevista contigo, comprobar que son coherentes con los contenidos del máster y que están bien planteados y empezar a hacer el seguimiento. Luego tendré yo una reunión con tu tutor de la empresa, ¿vale? Etcétera, etcétera. Muy bien, Germán, buena pregunta. Lo vamos a decir, ¿vale? Lo vamos a hablar ahora, pero pues Germán pregunta, ¿el documento se le envía solo a usted o con copia a alguien más? Toda la documentación se sube a la plataforma, como en cualquier otra asignatura, entiendo, en cualquier otra asignatura del máster, ¿vale? Entonces hay una actividad para cada entregable, una actividad para el documento inicial, una actividad para la autoevaluación, una actividad para la memoria de prácticas y luego hay una carpeta en la que yo meteré la evaluación del tutor de empresa, porque el tutor de empresa no tiene acceso a la plataforma, no se le puede poner una actividad. ¿Vale? El tutor de empresa es el único que me manda por correo la evaluación de tus prácticas. ¿Vale? Buena pregunta, Germán. Vale. No me dejo nada, entiendo. Vale. Vale. ¿En qué te puedo ayudar yo? ¿Qué es lo que hago yo? Yo elaboro la guía docente, ¿vale? Que en esta presentación vamos a ver los aspectos más importantes. No obstante, leerla en detalle, por favor. De hecho, yo mismo, preparando la presentación, me he dado cuenta que había unos porcentajes, los porcentajes de evaluación estaban mal puestos. ¿Vale? Como han cambiado del año pasado a este año, pues estaban mal puestos. Entonces, por favor, revisar la guía. Luego, superviso los procesos y agentes implicados en las prácticas, ¿vale? Pues coordino con coordinación, con el tutor de la empresa, ¿vale? Y con vosotros. Orientar y asesorar a los estudiantes sobre la evaluación de la memoria de prácticas siempre que estos así lo soliciten. ¿Cuándo empezamos eso? En la documentación inicial, ¿vale? Ahora lo veremos. Si tenéis cualquier duda, en principio lo mínimo indispensable es que tengamos una reunión para hablar de la documentación inicial. Si no me volvéis a escribir diciendo, Juanma, necesito tu ayuda, entiendo que se está cumpliendo la previsión que hay en la documentación inicial. Si no se está cumpliendo, de hecho es difícil que se cumpla a rajatabla porque siempre surgen cosas, ¿no? Y eso para la empresa o para ti supone un problema, entonces te tienes que poner en contacto conmigo, ¿vale? Y si tienes cualquier problema para elaborar la memoria de prácticas, también te tienes que poner en contacto conmigo, ¿vale? Yo evalúo la memoria final de prácticas que presentáis, que veréis que tiene un porcentaje bastante elevado de la nota, y luego mantener la comunicación telefónica o virtual, ahora ya siempre es virtual, con los tutores externos. Como os decía, después de tener la reunión con vosotros, tengo la reunión con el tutor de la empresa, ¿vale? Para comprobar que lo que dices en la documentación inicial es lo que efectivamente ellos esperan de ti y si hay alguna diferencia o algo que no cuadra con los objetivos de esta asignatura de prácticas, pues también un poco ahí encauzarlo, ¿vale? Vale. Vale. ¿Qué hace la empresa? Pues la empresa coordina el proceso de prácticas en la entidad colaboradora, ¿vale? Determinamos, si fuera necesario, el tutor de prácticas de la entidad colaboradora, siempre está ya definido, ¿vale? Facilitamos la integración del estudiante en el centro formador y elaboramos un plan de trabajo del centro con relación al periodo de prácticas de los estudiantes. Vale. Con el tutor de empresa, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué tiene que hacer el tutor de empresa? Tiene que acogeros, ¿vale? Obviamente el primer día, el día de inicio de prácticas, debéis tener una reunión con él y se responsabiliza de vosotros, ¿vale? Facilita y supervisa el inicio y desarrollo de las prácticas docentes del estudiante
en el centro formador, así como facilitar la información que sea considerada necesaria sobre la organización y funcionamiento de la entidad colaboradora. Esto tiene que ver sobre todo con la memoria de prácticas. En la memoria y en la documentación inicial también, pero menos, hay cierta información que tenéis que dar sobre la empresa, ¿vale? Esa información, el tutor de la empresa os la tiene que facilitar bien directamente o bien indicaros dónde tenéis que encontrarla, ¿vale? Os orienta sobre el diseño de la actividad de intervención en cuestiones pedagógicas y didácticas, evalúa el desarrollo de vuestras prácticas. El año pasado tenía un peso del 40 o del 50% y este año ha bajado al 20%. Y luego me remite a mí el informe de evaluación de los estudiantes, ¿vale? Me manda un correo con, como os he dicho antes, vuestra nota de prácticas en la empresa. ¿Alguna duda sobre esto? Vale, entonces ya hemos visto qué es lo que hace, digamos, cada agente y ahora vamos a ver cuáles son las fases. Entonces, tenemos una fase inicial en la que se genera el convenio con la empresa, ¿vale? Se solicita y se selecciona la empresa. Os rellenan el convenio y contactáis con el departamento de prácticas. Yo, como os he dicho antes, tengo constancia de que 13 compañeros, esta fase inicial ya se ha completado porque ya he recibido el correo diciendo este alumno puede empezar sus prácticas. Fase intermedia, periodo de prácticas. Contactáis conmigo con el documento inicial, como os he dicho, ¿vale? Una vez hayáis empezado en la empresa. ¿Cuándo? Insisto, al segundo día. Porque si tú al segundo día no tienes ya claro qué es lo que tienes que hacer, mal vamos, ¿vale? ¿Cómo contactamos? Contactamos bajo demanda y de forma individual. Me tenéis que escribir. De todas maneras, si se inicia el plazo oficial de prácticas, ¿vale? Puede que ya hayáis iniciado, no me hayáis informado. Si se inicia el plazo oficial de prácticas y al segundo o tercer día no os habéis puesto en contacto conmigo, os mandaré un correo diciendo, oye, ¿eres un pollo sin cabeza? O sea, ¿sabemos hacia dónde nos dirigimos o no lo sabemos? Porque yo no lo sé, ¿vale? Vale. Y luego, la fase final, la memoria de prácticas. Una vez hayáis finalizado las prácticas, obviamente no antes, podéis subir en la actividad prevista para eso la memoria de prácticas. Vale. Por lo que a mí respecta, como os he dicho, mi trabajo comienza en esta fase intermedia. A ver, pregunta. Pues María José, lo vamos a hablar. Ahora veremos en detalle cada uno de los entregables, pero la memoria de prácticas, obviamente lo aconsejable es hacerla día a día, llevar un bitácora, como hablaremos, e ir completándola. Prácticamente, una vez acabadas las prácticas, lo único que tendríais que hacer es revisar la redacción y ya está. Efectivamente, Leonardo, hay un calendario, el mismo calendario en el que aparecen tus asignaturas, en ese documento PDF de calendario, también aparece tanto las fechas importantes desde el punto de vista de prácticas como del TFM, ¿vale? De todas maneras, tanto en la guía didáctica como en esta presentación, yo he extraído las fechas que tienen relación con esta asignatura y las tenéis ahí, ¿vale? Vale. Entonces, volvemos, fase intermedia. Entonces, como os he dicho, necesitamos tener una reunión con el responsable de prácticas, ¿vale? Y con el tutor de la empresa. Si ya tenéis claro qué es lo que tenéis que hacer o alguna idea, yo iría preparando el documento inicial de prácticas, ¿vale? Si no, ese documento inicial de prácticas lo trabajaréis los primeros 2 días, ¿vale? En cuanto empecéis. Entonces, tenéis la reunión con el responsable de prácticas de la empresa, generáis el documento inicial, me escribís por correo electrónico diciendo, Juanma, ya he subido el documento inicial en la actividad de la asignatura, ¿vale? Insisto,
no me podéis mandar el documento por correo, pero si no está subido a la asignatura, no se podrá calificar ese ítem, ¿vale? Y desde ese preciso instante en el que tenemos la reunión, tenéis la reunión conmigo y yo compruebo en una reunión posterior con el tutor de la empresa que efectivamente vamos por buen camino, podéis comenzar con la preparación de la memoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente en esa bitácora lo que vais a hacer es, vais a ir, como preguntaba María José, recabando toda la información de todo lo que estáis haciendo, ¿vale? Tendréis los objetivos, el cronograma y luego en el día a día, pues vais a ver si vais cumpliendo esos objetivos o no, ¿vale? Durante el desarrollo de las prácticas y el trabajo en ese entorno empresarial. Aquí tengo que deciros dos cosas que son importantes, ¿vale? Ese documento inicial, como máximo, ha de tener 3 páginas, ¿vale? Si en 3 páginas, ¿por qué? Porque en 3 páginas tú me tienes que decir, como ahora veremos, datos de la empresa, cuáles son los objetivos de tus prácticas, la temporalización, un diagrama de Gantt diciendo cuándo vas a hacer qué cosa y ya está, ¿vale? Entonces, vosotros, a estas alturas del máster, debéis de ser capaces de plantear los objetivos de vuestras prácticas, ¿vale? Una vez hayáis tenido la reunión con el tutor de la empresa, insisto, tenéis que ser capaces vosotros de escribir, fijar, dejar por escrito en el documento inicial cuáles son los objetivos. Entonces, ¿qué no es un objetivo? ¿Vale? Aprender Python no es un objetivo. Aprender cierta ciencia de datos no es un objetivo. ¿Vale? ¿Uno a qué va la empresa? Uno va a la empresa a trabajar, va a la empresa a desarrollar un proyecto, ¿vale? La empresa quiere una mejora en los ingresos por las ventas de lo que sea. Pues ese es el objetivo general. El objetivo general es buscar una mejora en los ingresos por las ventas de un producto, un sector, ¿vale? Es un ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues plantear un flujo de minería de datos, el que sea, obtener un modelo de regresión, el que sea, ¿vale? Tienen que ser cosas que se puedan cuantificar. Que tú en la memoria puedas decir, se planteó un flujo de minería de datos en el tiempo en el que estaba previsto, ¿vale? Y se obtuvieron, pues, esta información. Se obtuvo, se planteó y se obtuvo un modelo de regresión de este tipo, con estos resultados, ¿se entiende? Entonces, como al final ese objetivo general y los objetivos generales, que son las cosas que realmente vais a estar trabajando en la empresa, es lo que vais haciendo día a día, eso es lo que tenéis que ir tomando notas en la bitácora, ¿vale? Luego veremos, vamos a volver otra vez a la memoria final, ¿vale? Con su rúbrica, con incluso el índice, que he cogido un extracto de la guía didáctica, pero se me ha ido lo que iba a decir, mis notas. Vale, sí, lo que iba a decir, aunque que lo tengo más adelante, por ejemplo, en referencias, no hay que poner, no se trata de poner 1000 referencias, se trata de poner, por ejemplo, las referencias que han supuesto una toma de decisiones, ¿vale? Ante 2 posibilidades, 3 posibilidades, 4 posibilidades de llevar a cabo una cuestión, ¿vale? O bien porque en la empresa se suele hacer así, o bien porque pues has investigado un artículo, lo que sea, ¿vale? Has tomado una decisión. Esa es la referencia que hay que poner en el trabajo, ¿vale? No referencias generales, sino referencias específicas a las decisiones tomadas para llevar a cabo los objetivos,
que se plantearon en el documento inicial y que se reflejan cómo se han conseguido en la memoria de prácticas. Sí, 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 pueden estar orientados a infraestructura de Big Data. Lo que no puede ser, Cristian, es, no sé cómo decirlo, hacer una web, ¿vale? Hacer una web no es un objetivo acorde con un máster de Big Data. ¿Se entiende esto? Vale, hay otros másteres y su objetivo será hacer una web, pero no es para lo que estamos aquí. ¿Se entiende, no? Vale. Yo creo que me voy a repetir. Durante la primera semana de la empresa, el alumno se reúne con el tutor de la empresa, ya lo hemos dicho. Máximo 5 páginas. Son máximo 5 páginas, he dicho máximo 3 páginas de contenido, porque obviamente no cuento con la portada y con la final, ¿vale? Son 3 páginas de contenido. Ya he dicho que debéis de ser capaces de plantear vuestros objetivos. He puesto ejemplos. Vale, esto ya lo he dicho. Vale. Vale, fase final. Entonces, en la fase final entregamos 2 documentos. La autoevaluación, donde tenéis que calificaros vosotros mismos y justificar esa evaluación, ¿vale? Ya lo he dicho antes, no hay que sacar un 10, hay que ser honestos y hay que justificar por qué uno pues se pone la nota que se pone, ¿vale? Si uno es honesto y es congruente lo que está diciendo con lo que aparece en la memoria de prácticas, con la reunión que yo he tenido con vosotros y con la reunión que yo he tenido con el tutor y con la evaluación que el tutor me está dando, ¿vale? Entonces, aunque tú te hayas puesto un 5, tú a tu evaluación puede tener un 10. ¿Se entiende? ¿Vale? Eso por una parte. Y luego la memoria de prácticas. Tenéis un ejemplo al final de la guía didáctica y en la propia actividad. En la propia actividad tenéis un modelo, ¿vale? Un modelo con ya la portada, cada una de las partes que debe tener la memoria de prácticas. Ceñiros al modelo. Lo vamos a ver más adelante. Ceñiros al modelo y ya está. ¿Vale? Vale. Toda esta información está en la guía didáctica y además también, insisto, en cada una de las actividades que tenéis en la plataforma tenéis una serie de instrucciones y documentos para rellenar, ¿vale? Para cumplimentar prácticamente. Vale. Ahora vamos a ver la parte de planificación. ¿Vale? He hablado de los documentos entregables en general, vamos a hablar de planificación y luego vamos a hablar de cada uno de los entregables documento por documento, ¿vale? Yo ahora mismo sé que tenéis 1.000.000 de dudas sobre la autoevaluación, la memoria de prácticas y el documento inicial. Obviamente, aguantar un momento esas dudas, vemos la planificación, cuándo habría que entregar cada cosa y luego ya vamos en detalle a cada uno de los documentos, ¿vale? Vale, hoy 17 de febrero estamos teniendo la tutoría inicial de la asignatura. Como os he dicho, el día que se pueden empezar las prácticas es el 20, ¿vale? El 20 es este viernes, ¿vale? Como pronto, un compañero podrá empezar las prácticas este viernes. ¿Cuál es el último día para poder empezar las prácticas? Fijaros que lo pongo en negrita. El día 1 de julio, ¿vale? El año pasado ocurrió, recibo correo. Fulanito de tal puede comenzar sus prácticas en la empresa no sé qué el 2 de julio. No, no puede comenzar el 2 de julio, ¿vale? Fulanito de tal puede comenzar sus prácticas el 15 de mayo, pero por cuestiones varias no empieza las prácticas el 15 de mayo, se retrasa. Si no empieza el 1 de julio, esta asignatura no se puede aprobar, ¿vale? Es un requisito indispensable, ¿vale? Ahí puede darse circunstancias, pero tenéis que empezar antes del 1 de julio. Si no, ya está. Ya no sé, haréis esta asignatura el año que viene
porque es necesario aprobar una de estas optativas, de las 4 optativas, de las cuales habéis elegido estas para poder sacar el máster, ¿no? Con lo cual hay que hacerla sí o sí. Y si estáis aquí o estás viendo este vídeo es porque esta es la asignatura que te toca hacer. Vale. ¿Cuál es la fecha límite para entregas en primera convocatoria? ¿Vale? Yo quiero recibir una nota en primera convocatoria. Vale, pues documento inicial, que esto en teoría lo tienes que haber mandado y lo habremos revisado tú y yo, insisto, segundo o tercer día del inicio de tus prácticas, ¿vale? Pero no lo has mandado por la razón X. Bueno, pues como no lo entregues antes del día 19 de julio, pues se te evaluará en segunda convocatoria, ¿vale? Entonces, antes del 19 de julio, 3 documentos. Documento inicial, autoevaluación y memoria, ¿vale? ¿Cuándo finalizan las prácticas? Andrés pregunta, ¿cuáles son las razones por las cuales no se puede iniciar las prácticas en las fechas indicadas? Hay un millón de razones, Andrés. Te pones malo, te surge una operación, tienes un accidente de tráfico. Todas estas razones son cosas que han ocurrido el año pasado, ¿vale? O sea, cualquier cosa que te impida, imagínate que tienes que empezar un trabajo en tal fecha, ¿no? Te han contratado para empezar en la empresa. Y la semana de antes, es que iba a decir una cosa, pero no quiero decirla. Tienes un accidente, ¿vale? Pues no puedes empezar. Ya está, ¿vale? ¿En qué influye? En principio no influye en nada, siempre y cuando empieces antes del 1 de julio. Si empiezas antes del 1 de julio, todo va bien, ¿vale? Sí que es verdad que puede influir que, digamos, se modifiquen los objetivos de tu documento inicial. ¿Por qué? Porque las empresas funcionan por proyectos, cuentan contigo para empezar en tal fecha para hacer tal proyecto. Si ocurre una eventualidad y no puedes empezar en tal fecha, pues alguien tiene que sacar la faena, ¿no? Alguien tiene que sacar el trabajo, empiezas después y haces otras cosas, ¿vale? Sin más, insisto, si empezamos antes del 1 de julio, todo va bien. ¿Está claro, Andrés? ¿Era tu pregunta, iba por ahí? Entiendo que sí. Vale. Último día para poder estar en la empresa, ¿vale? De manera, digamos, dentro de lo que es esta asignatura. ¿Algún compañero vuestro ha preguntado sobre esto? Ah, vale, perfecto. Nada. ¿Se puede continuar haciendo prácticas en la empresa después del día 10 de julio, después del día 10 de julio, perdón? Sí, pero no para aprobar esta asignatura, ¿vale? Para aprobar esta asignatura, el último día computable para hacer las 150 horas es el día 10 de julio, ¿vale? Y es un viernes, tenéis el fin de semana, el lunes siguiente 13 como fecha límite para entregar toda la documentación, ¿vale? En teoría, lo único que, o sea, el documento inicial ya estaría entregado, lo único que habría que subir es la autoevaluación y la memoria a lo largo de ese fin de semana o ese mismo lunes, ¿vale? Después del día 10 de junio, ¿uno puede seguir haciendo prácticas en la empresa? Sí, puedes seguir haciendo las prácticas en la empresa, ¿vale? Pero es otra cuestión, ¿vale? No, ya lo que estáis haciendo a partir de ese día no influye y no se aporta para lo que es la documentación con la cual demostráis lo que habéis hecho y aprobáis esta asignatura. ¿Se entiende? Esto lo estoy diciendo por una pregunta de Germán, no, de alguien que había preguntado prácticas, Jesús, sobre prácticas extracurriculares. Jesús, ¿he respondido a tu pregunta sobre las prácticas extracurriculares?
¿vale? Jesús, desde tu punto de vista, tú el lunes seguirás yendo a la empresa como un día más, ¿vale? Para ti no habrá como ninguna diferencia. Desde el punto de vista de esta asignatura sí que hay una diferencia porque el lunes entregarás lo que has hecho hasta el viernes anterior y con eso se evaluará la práctica. Jesús, mi pregunta es cómo la solicito y cuáles son los plazos. Vale, no lo sé. No lo sé porque yo no me encargo de eso. Toda la parte de gestión de documentación va por la parte de la relación alumnos y prácticas. ¿Vale? Al primer correo que os he dado, ¿vale? Al de prácticas. Ellos son los que dan documentos. Dice Daniela, dice, mi empresa asignada dijo que nos ponían un proyecto y podíamos hacerlo en las fechas a nuestro horario a discreción durante todo el periodo de prácticas. En el documento de inicio de prácticas puedo plantearlo así, con un rango de fechas extenso. Sí, sí. Lo que pasa es que en la documentación inicial ya se plantea un rango previsto, ¿vale? El rango puede ser extenso, pero la fecha límite es el 1 de junio, ¿vale? Creo que antes lo había dicho mal, el 1 de junio, ¿vale? Último día para empezar las prácticas, el 1 de junio, ¿vale? Y el último día que puedes estar en la empresa, 10 de julio, ¿vale? Se pone ese rango del 1 de junio al 10 de julio porque es que si no es imposible hacer las 150 horas, obviamente, ¿vale? Vale, ahora veremos lo de las entregas, Germán, en detalle. ¿Qué son prácticas numeradas, Cristian? Cristian pregunta, una consulta, si las prácticas son remuneradas. Ah, perfecto. Fíjate, antes de que escribieras digo, no. A efectos de los entregables, no hay diferencia entre un alumno que hace las prácticas de manera remunerada o no. ¿Vale? Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre las fechas? Vale. Pues ahora vamos a ver en detalle, en los 10 minutitos que nos quedan, los entregables. Casi todo lo he dicho ya, pero bueno, así por lo menos me aseguro de que toda la información queda dicha. Lo que voy a decir no es ni más ni menos que lo que aparece en la guía didáctica, poniendo algún ejemplo o resolviendo alguna duda, ¿vale? Pero las capturas de pantalla que van a aparecer en la presentación salen de la guía didáctica y lo que voy a decir es lo que he escrito en la guía didáctica, ¿vale? Vale, un momento, antes de nada, actividades. Insisto, todo por campus. No me mandéis documentos por correo, ¿vale? Porque un documento que me mandáis por correo es un documento que yo no puedo evaluar en plataforma, ¿vale? Súper importante, súper importante. Vale, entregables, ya los hemos visto. Tenemos documento inicial, memoria de prácticas, la autoevaluación y la evaluación del tutor. La evaluación del tutor, vosotros ese ítem ni siquiera lo veis en la plataforma, yo sí, y eso me encargo yo, ¿vale? Lo que tenéis ahí es una captura de pantalla de lo que deberíais de ver en la asignatura, ¿vale? Documento inicial de prácticas, fecha de entrega 19 del 6. ¿Por qué he puesto fecha de entrega 19 del 6? Porque, fijaros, ese es el límite para entregar en primera convocatoria. El día 20 de junio podéis entregarlo, sí, el día 20 de junio lo podéis entregar. A mí me parecerá como entregado con retraso y eso es lo que me dice a mí qué es lo que tengo que evaluar de cara a la primera convocatoria o de cara a la segunda convocatoria. ¿Vale? Por eso aparece ahí que la fecha límite de todas las entregas es el día 19 de junio. ¿Entendido? Insisto, el día 19 de junio es la fecha límite para entregar el documento inicial. Pero entregar el documento inicial ese día, para alguien que quiera tener nota en la primera convocatoria,
no tendrá ningún sentido porque no le habré hecho seguimiento, ¿vale? Hay un desfase en la hora. Germán, no entiendo un desfase en la hora. Que aquí pone 23:59 CEST. 23:55. Es verdad. Eso, vale. Sí, ¿sabéis por qué es eso? Porque con el cambio a las aulas ultra, la configuración de las horas límite de entregas era de 5 en 5 minutos, como teníamos antes, y ahora con las nuevas aulas te permite eh, entregar 23:59. Por eso hay un desfase. Sí, tenéis 4 minutos de ventaja respecto a vuestros compañeros del año pasado. Es verdad. Vale. Ti, ti, ti. Bueno, tengo aquí en mis apuntes recordaros lo que ya os he dicho, que durante las prácticas pues deberíais ir escribiendo y desarrollando para ir ordenando diaria o semanalmente lo que es el desarrollo final de la memoria de prácticas y terminar las prácticas, le dais formato, ponéis las referencias adecuadas y entregáis, ¿vale? Pulís detalles y entregáis en 1 o 2 días. Vale. Tutum. Vale. Vale. Estas son cosas que ya he dicho. Lo único es que efectivamente la evaluación del tutor de empresa es interna, ¿vale? La hacemos bueno, la hace él, pero tenemos una reunión y yo le mando la plantilla porque al final no, digamos, veréis, los documentos que vosotros tenéis que rellenar son una plantilla, ¿vale? Y la evaluación del tutor de empresa también es una plantilla. Entonces, yo le facilito la plantilla, vosotros también le podéis facilitar la plantilla y sobre todo recordarles que, la tienen que entregar en fecha, ¿vale? Yo me encargo de recordárselo, pero bueno, no está de más que cuando acabéis las prácticas vosotros le digáis, por cierto, recuerde que tiene que entregar mi evaluación, tiene la plantilla, quiere que se la dé, se la ha entregado ya mi tutor de la View, ¿vale? Os interesáis y como siempre, si le facilitáis la vida, pues todo va mucho mejor. Vale. Lo que veis aquí es el resumen que hay en la guía didáctica del documento inicial. A ver, una pregunta. Entrega 1 y entrega 2. Entrega 1 y entrega 2 son primera y segunda convocatoria. Sí, de hecho aquí pone un asterisco y 3 asteriscos porque esto sale de la guía didáctica y en la guía didáctica pues aparece ahí pues un comentario, ¿vale? Sí, efectivamente, entrega 1 es primera convocatoria, entrega 2 es segunda convocatoria. Debe ser que no había respondido a eso, perdona. Vale. Bueno, volvemos con esto. Esto es un extracto de la guía didáctica, ¿vale? Entonces, está todo muy definido, ¿vale? Portada, primero, índice. Página 2, datos informativos sobre las prácticas. 3, introducción y objetivos. 4 y 5, ¿vale? Lo más concentrado posible, no hay que extenderse, sino hacerlo muy bien, ¿vale? Lo importante es que los objetivos estén bien expuestos y claros, sobre todo para vosotros, ¿vale? Sobre todo para vosotros, porque vosotros tenéis que saber qué es lo que tenéis que hacer y el cronograma, cuándo se supone que tenéis que ir acabando cada una de las actividades o de los objetivos propios, ¿vale? Entonces, insisto, el documento inicial es fundamental
para que las prácticas vayan por buen camino. Vale. Vale, esos son los contenidos. La portada no es el apartado 1, ¿vale? El apartado 1 es el índice. Disponéis de una plantilla, pero hay algún compañero vuestro de años anteriores lo ha querido hacer en látex. No es un problema siempre y cuando cubráis todo lo que aparece aquí, ¿vale? Ni siquiera el formato tiene por qué ser el mismo, ¿vale? Ayuda a que sea el mismo, pero bueno, si alguien es un friki del látex o de otra cosa, siempre y cuando el contenido sea el mismo, vamos bien. Simplemente deciros que esto os va a preparar para el trabajo final de máster, ¿vale? A lo mejor no tiene bibliografía como tal, ¿vale? Como puede tener un trabajo final de máster, pero sí que vais a juntar pues, enlaces a tutoriales que habéis tenido que hacer para aprender una herramienta, ¿vale? Vale. Cosas que ya he dicho. Que se entrega el documento inicial en la primera semana de prácticas. Insisto, sobre todo porque esto es lo que os sirve a vosotros. A vosotros no os sirve que entreguéis eso junto con la memoria y la autoevaluación, ¿vale? Se evaluará si está bien y ya está, pero no es útil, ¿vale? Tenéis que poner una introducción sobre la empresa y la actividad en la que se enmarcan las prácticas. Vuestros datos, los datos del tutor de la empresa. Definir objetivos generales y específicos, ¿vale? Revisar por favor la plantilla y la guía didáctica, tenéis por ahí algún ejemplo. Muy importante, esos objetivos son los que os va a guiar a lo largo de las prácticas, ¿vale? Cuando uno tiene dudas existenciales, lleva 2 semanas trabajando, está atascado con algo, vuelve al objetivo y dice, vale, ¿esto es parte fundamental del objetivo? Sí, no. Pues si no es parte fundamental del objetivo o se puede hacer de otra manera, hablar con el tutor de la empresa, oye, mira, y lo importante es los objetivos, ¿vale? Y luego el cronograma inicial, lo mismo, ¿vale? Uno, primer, segundo día, tercero como mucho del inicio de prácticas, tiene que tener claro su trabajo de esta semana, de la siguiente, de la tercera y de la cuarta para cumplir con los objetivos que están previstos, ¿vale? Luego ocurrirán cosas, pero sobre eso ya recalculamos ruta. Pero eso tiene que quedaros claro primeros 2-3 días. Vale. Insistiros que lo subáis a la plataforma y que me aviséis por correo. Ya está subido. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de ahora? ¿No? Tareas iniciales. Revisar la guía didáctica. Ir a la actividad. Descargar las plantillas. ¿Vale? Leerla mirando los comentarios que hay en las propias plantillas, en amarillo, en resalte amarillo, están los comentarios, pues donde se exponen ejemplos, donde se dicen qué son objetivos, qué no son objetivos, cómo debe aparecer el cronograma, ¿vale? Eso ya lo podéis hacer todos. Vale. Hasta aquí el documento inicial. Memoria final, lo mismo, ¿vale? En la guía didáctica tenéis la explicación. Importante que los objetivos estén bien, ¿vale? Hablar sobre la desviación con los objetivos iniciales del documento inicial, ¿vale? Y a lo que habéis llegado, objetivos finales, ¿vale? ¿Has hecho investigación? Poner referencias. ¿Qué referencias? Lo que te decía antes, aquellas que te han hecho tomar una decisión crítica a lo largo del proyecto, ¿vale? No referencias vagas o genéricas, ¿vale? En la memoria final lo que tenéis que hacer es evidenciar el trabajo que habéis hecho. Por eso es muy útil ir haciéndola conforme vayáis desarrollando las prácticas, porque lo que tenéis que hacer es eso. Hoy he hecho esto, mañana hice eso, conseguí estos objetivos, ¿vale? Muy importante trabajar desde el principio en la plantilla. Vale. Ya lo he dicho. Mismas recomendaciones que para el documento inicial. Ya lo he dicho.
Vale, nada, todo esto ya lo he dicho, yo por ir saltando. Autoevaluación, pues en la guía didáctica tenéis cuáles son los contenidos de la autoevaluación. En la actividad de autoevaluación tenéis la plantilla que tenéis que rellenar. ¿Y qué es lo más importante? Explicar por qué os habéis puesto esa nota. Poner más de una línea, no hace falta poner la Biblia, ¿vale? Como dicen por aquí. Pero entre una línea y 3 folios, ¿vale? Y sobre todo que sea coherente con vuestra percepción de cómo se han desarrollado las prácticas y debería ser coherente con lo que me transmita el tutor de empresa, ¿vale? Vale. ¿Cómo se entregan los documentos? En PDF, ¿vale? Nunca por correo, siempre en plataforma y es un documento más sencillo del que tenéis en el documento en Word, ¿vale? Por el correo me podéis avisar, pero insisto, todas las entregas por plataforma. Vale, esto no se había refrescado. Vale. Vale. Esta es una captura de cómo se ve la actividad de la memoria final de prácticas. Veis que aquí tenéis la plantilla para rellenar. Podéis hacer cambios de tipografía, eso no es un problema. Como he dicho, podéis utilizar LaTeX, ¿vale? Vale, normativa APA para referencias. Importante. Esto luego suele ser un problema, pero tenéis ejemplos en la plantilla de cómo hay que poner las referencias. Simplemente seguir las indicaciones que se os ha dejado en la plantilla. Vale. ¿Cuánto pesa cada entregable? La evaluación del tutor de la empresa tiene un 20% sobre el peso de la nota final, ¿vale? Mi evaluación del documento inicial, ¿vale? Que va parejo a esa primera reunión que tendremos durante la primera semana en la empresa, ¿vale? Un 20%. La memoria de prácticas un 50% y la autoevaluación un 10%. Tanto en la evaluación del tutor de la empresa, del documento inicial y de la memoria de prácticas tenéis que obtener un 5, ¿vale? Si no obtenéis si el tutor de la empresa no os da un 5, habéis suspendido esta asignatura, ¿vale? Y si en la memoria de prácticas no obtenéis un 5 como mínimo, no habéis aprobado esta asignatura. En la autoevaluación, ¿puedes tener menos de un 5? Sí. Puedes tener un 0 porque has puesto X y no has escrito nada. Pero eso no te va a hacer suspender esta asignatura. Lo único que va a hacer es que en lugar de partir de 10, partes de 9. ¿Vale? Porque has perdido un punto. ¿Vale? Es una pena, pero no pasa nada. ¿Vale? Vale, memoria final. Con que tenga 20 páginas la memoria final de contenido específico, verificable, es suficiente para tener un 10. ¿Vale? Que la memoria final tenga 25, 30, 40 páginas no significa que vayas a tener más nota. Y de hecho suele ser inversamente proporcional. ¿Vale? Porque lo tenemos visto que con 20 páginas es suficiente. Vale. Ya he hablado de lo que se debe tener una evaluación mayor o igual que 5. Vale, disponéis de las rúbricas, tanto en la guía didáctica como en la propia actividad, ¿vale? Ahí, ahora las vamos a ver, pero recomendación, utilizar la inteligencia artificial. Si a ti te dan una plantilla con los apartados que tienes que rellenar y te dan una rúbrica en la que te dicen cómo se van a evaluar esos apartados, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Cuando tiene el documento hecho, se lo pasa a la IA con la rúbrica y le dicen, esta es la rúbrica con la que me van a evaluar. ¿Qué me falta? Y ya está. Todo perfecto, no va a ocurrir, pero o te dan una respuesta con vuestro criterio, porque la IA se equivoca o a veces no es fina, comprobáis si tiene sentido lo que os han dicho, rectificáis y ya está. ¿Vale?
Vale. Al terminar las prácticas todavía tendréis una semana para completar la memoria. A no ser que, digamos, lo llevéis todo al límite de la segunda convocatoria y en la segunda convocatoria acabáis un viernes y la memoria tiene que estar entregada un lunes, ¿vale? Pero bueno, en el resto de casos eso no va a ocurrir. Vale, ¿qué más? Nada, que la memoria se evalúa en función de la rúbrica. Total, esto ya lo hemos dicho, todo eso ya lo hemos dicho. Vale, las rúbricas, insisto, las tenéis en la guía didáctica, ¿vale? Rúbrica del documento inicial, análisis previo de tareas y definición de objetivos. Muy competente. Los objetivos están descritos claramente, tanto los generales como los específicos. Se determinan las tareas a realizar marcando el tiempo necesario a priori, haciendo uso de un cronograma, y se describe la empresa y el entorno de trabajo, así como otros datos generales. Esto es un resumen de lo que ya os hemos dicho que tiene que contener. Y si efectivamente lo contiene, pues el documento inicial tendrá entre un 9 y un 10, ¿vale? La rúbrica esta sigue, pero simplemente para que prestéis atención y, como os he dicho, totalmente aconsejable utilizar la inteligencia artificial para que os guíe, os ayude para saber si está conforme al 10 de la rúbrica o no, ¿vale? Os enseño también la rúbrica de la memoria de prácticas, ¿vale? Aquí hay varios aspectos ponderados cada uno de ellos. Echarles un vistazo, ¿vale? A la hora de completarlo. Vale. Esto es un ejemplo de otros años de la estructura. Esto es simplemente para recordarme que os diga que hay que definir bien los objetivos, ¿vale? Lo que no puede ser un objetivo, que ya os lo he comentado, ¿no? Que los objetivos específicos tienen que ser medibles. Algunas se podrán conseguir y otros no se podrán conseguir. Eso no es un problema. Pero se tiene que poder medir el grado de consecución, ¿vale? Yo no puedo medir si has aprendido a programar en Python una red neuronal, ¿vale? Eso no se puede medir. Vale. Esto es un ejemplo de otros años. Tenéis el modelo en la actividad, ¿vale? En la actividad tenéis la plantilla. Esto ya lo hemos dicho. Esto ya lo hemos dicho. Vale, no coger las competencias de la guía del título, ¿vale? No tiene sentido. Porque los objetivos específicos no tienen que ver con las habilidades que supuestamente tenéis que haber adquirido en el máster, ¿vale? Estamos acabando. Más consideraciones. Vale. Aquí, bueno, simplemente deciros que en la memoria, como lo que tenéis que hacer es explicar qué es lo que habéis aprendido, en realidad vais a aprender aspectos transversales que nosotros no os podemos enseñar en el máster, ¿vale? Entonces, incluirlo todo, ¿no? Tanto los específicos como aquellos aspectos técnicos transversales, pero que son técnicos, que tienen que ver con la organización, ¿no? ¿Qué reuniones habéis tenido? ¿Qué metodologías habéis usado? Pues he usado Scrum, Jira, Slack, ¿no? Para comunicación, el Planner, ¿vale? Esas cuestiones que son de cómo se funciona en una empresa de este tipo. Vale.
Resultados de aprendizaje, identificar las competencias personales, profesionales y sociales necesarias para ejercer la profesión, actuar con profesionalidad, responsabilidad y ética en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos, muy importante, ¿vale? Son unas prácticas, pero a todos los efectos es como si fuerais un trabajador de una empresa y somos profesionales, ¿vale? Somos profesionales en todos los aspectos, ¿no? Puntualidad, manera de escribir, esto parece mentira que lo digamos, pero en años anteriores hemos tenido algún problema. No sé, tu jefe no es tu tío, no sé cómo decirlo, pero me habéis entendido perfectamente, ¿vale? Todo el mundo tiene problemas, pero somos eficaces en la comunicación y si uno no puede estar cuando está previsto, por las razones X que sean, pues lo comunica, se disculpa, se posponen tiempos, lo mismo que ocurre en cualquier trabajo, ¿vale? Aprender es vuestra responsabilidad, ¿vale? Pedir las cosas que creéis que necesitáis, documentos, documentación, tutoriales, ¿vale? Si no se espera que sepáis todo y los objetivos específicos que tenéis que conseguir son específicos de la empresa a la que vais. Sería imposible que en el máster os diéramos todas las herramientas, ¿vale? Entonces, una parte importante, a no ser que tengáis mucha suerte, entre comillas, es la parte de formación inicial. Y sois vosotros los responsables de solicitar esa formación inicial si no sabéis hacer lo que se os pide hacer, ¿vale? Para llevar a cabo ese objetivo. Y la redacción igualmente tiene que ser profesional, ¿vale? Tanto del documento inicial como de la memoria. Y los términos en los que os autoevaluáis también deben ser profesionales, ¿vale? Vale, pues en principio hasta aquí. Yo soy vuestro tutor. Cualquier duda que tengáis desde el momento en que empecéis la práctica y me comuniquéis que habéis subido el documento inicial al correo que tenéis aquí. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Vale. Javier, tú las empiezas este mismo viernes, acabaste la documentación en diciembre y no hayan recibido el correo aún. Vale, voy a revisarlo de nuevo. Javier Payá. De todas maneras, esto, Javier, digamos, como es una cuestión muy particular, me lo has dicho, me mandas un correo y yo te respondo al correo, ¿vale? Aunque me lo apunte. Es que no sé por qué no tengo. A ver, Javier Payá. Me voy a apuntar. Javier Payá. Vale. Pero bueno, lo vemos por correo. Andrés ha levantado la mano antes de que Marina escribiera. Andrés, ¿quieres entrar en audio? ¿Tienes Eh, duda? Profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Profe, con respecto al inicio, es que yo tengo una duda. Es que a mí la universidad me dijo que yo iniciaba las prácticas ahorita en mayo, ¿cierto? Entonces, si yo las inicio en mayo, entonces apenas inicie, pues, digamos, pues voy a leer primero la guía que usted dice que hay que leer para mirar bien lo que hay que hacer. Y a partir de mayo, pues, si logro entrar entonces, inicio en mayo, ya empiezo pues a mandar los entregables y lo que corresponde, ¿cierto? Profe, pero tengo Vale. es una consulta. En este caso, yo espero hasta Mayo. Mayo. que... Mayo, ¿qué día de mayo? ¿Sabes la fecha? No, profe, aún no. Pero entonces, ¿yo espero hasta mayo o yo empiezo a comunicarme con la empresa y cómo me comunico con la empresa o cómo es ese proceso? Vale. Eh, una cuestión previa, Andrés. Tú empiezas en mayo, ¿vale? Eh, vamos a ver este ejemplo, yo creo que puede serle útil a tus compañeros. Imagínate que empiezas y por cuestiones tuyas personales no estás a jornada completa, no vas a hacer 40 horas semanales, ¿vale? Vas a estar media jornada. Entonces, si empiezas en mayo y le dedicas 4 horas diarias, eh, a día 19 de junio tú no has completado las 150 horas. No, eso no es un problema, ¿eh? Simplemente que todos tengáis en cuenta que en función de la fecha en la que empezáis
y la dedicación que tenéis con la empresa, puede ser que se os pase la entrega de primera convocatoria. ¿Me explico? ¿Se entiende, Andrés? Entiendo, profe, pero digamos que ese tiempo laboral uno ya lo cuadra con la empresa o ya por Sí, normativa solamente puede 4. no, la única restricción son las 150 horas. Hay gente que lo hace en Entiendo. remoto, hay gente que lo hace en parte presencial. Hay gente que hace jornadas completas, hay gente que hace jornadas parciales, ¿vale? Todo eso se define con la empresa en la reunión del primer día, con tu tutor de empresa, porque con él es con el que vas a trabajar para obtener ciertos objetivos que le interesan a la empresa. Entonces, si tú vas a estar trabajando a media jornada y ellos en un mes necesitan solucionar un problema, no pueden contar contigo para solucionar ese problema en un mes. ¿Me explico o no? Contarán contigo para ayudar a la resolución de ese problema y conseguir objetivos que tengan otros tipos de plazos, ¿vale? Todo eso se define el primer día en la reunión con el tutor de la empresa. Profe, una pregunta, para esta reunión con el tutor de la empresa, entonces yo espero hasta mayo y hasta que yo firme el acuerdo que me dijo la universidad que montaran la plataforma y ellos ya se encargan de realizar como esa comunicación entre las dos partes o yo, digamos, soy el que le pido a la universidad la información para comunicarme con la empresa. Vale, Andrés, imagínate, voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo hoy recibo un correo diciendo que tú puedes empezar en mayo, ¿vale? Tus prácticas ya están aprobadas y la fecha prevista de inicio es en mayo. Si tú quieres empezar antes, no hay ningún problema, ¿vale? Simplemente que cuando se gestionó la documentación, eh, se asignó esa fecha por alguna razón. Si tú te pones en contacto con el tutor de la empresa diciendo, hola, muy buenas, soy Fernández, Andrés Fernando, perdón, que no te veía, Andrés Fernando, soy alumno de la Universidad VIU, tengo unas prácticas concertadas con ustedes, fecha prevista de inicio, tal. Yo ya estoy disponible, si lo desean, para comenzar cuanto antes. Eso es estupendo porque saben que pueden contar contigo y de hecho es un muy buen primer contacto, ¿vale? Siempre es positivo desde el punto de vista de la empresa que uno demuestre disponibilidad de cualquier tipo, también horario, ¿correcto? Entonces, desde el momento en que tenemos la documentación resuelta y a mí me llega el correo, uno podría comenzar sus prácticas. Simplemente que hay que asignar una fecha en concreto porque hay que asignar una fecha, ¿vale? Pero ya esas prácticas ya están validadas, ya se pueden empezar, Ah, listo, profe, listo, entiendo, muchas gracias. ¿vale? Eh, Dice Germán, te sugiero que por tu cuenta contactes al departamento de prácticas para que te indique canales de contacto con la empresa y comiences a hablar con ellos para ir ganando tiempo. A partir de que se haya gestionado la documentación, Germán, ¿vale? Porque si no, generamos interferencias, ¿vale? Una vez están aprobadas las prácticas, aunque uno tenga previsto empezar dentro de un mes, ya se puede poner en contacto, ¿vale? Con su tutor. Vale. Marina preguntaba, yo tengo una duda, el que las prácticas sean muy sencillas penaliza es porque me lo asignaron. No lo sé, o sea, no sé, a ver. Mm, Nunca he visto unas prácticas sencillas, Marina. Entiendo que te parece que lo que te han asignado sea sencillo. Lo que no puede ser es que, lo que decía antes, no te pueden pedir que diseñes una web, porque no estamos aquí para diseñar webs, ¿vale? Siempre y cuando el objetivo general y sobre todo los específicos estén alineados con las competencias del máster, cuando tengamos la reunión tú y yo y me expliques cuáles son los objetivos, me explicas por qué te parecen sencillos, ¿vale? Pero no tiene por qué penalizar. O sea, tú tienes que realizar un trabajo, si se enmarca dentro de las competencias del máster y el trabajo está bien hecho y tu tutor de empresa está contento con lo que con lo conseguido y la manera de haberlo conseguido, pues tenemos un 10 y es una maravilla. No es un problema. Cristian, yo tengo una duda para mi caso en concreto que me mencionó.
que tuve esta semana que estaré en un proyecto que es la creación de un stack Big Data Cloud aplicado entra entre los temas de las prácticas. Sí, sí, Cristian, eso entra perfectamente. Vale, Marina, o sea, entiendo que uno necesita limpiar datos por una razón. O sea, uno busca, no sé si estás hablando de Power Query o no lo sé, pero limpias datos porque buscas un objetivo, ¿vale? Limpiar datos es una tarea que puede complicarse mucho, pero bueno, puede ser sencilla, pero estamos buscando objetivos específicos. Eso será una tarea que tendrás que hacer, ¿vale? Germán, me puse en contacto con ellos para ir conociendo las labores que me ponían a hacer, tener con ellos las diligencias de acuerdo a la cooperación. Perfecto, Germán. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Javier, vale. Yo he recibido un correo, que no sé si es el tuyo, Javier, bandeja de entrada, y así, si quieres, te quedas tranquilo con esto. Dirección, Andrés, dirección, ayuda a oración. Vale. Todavía no he recibido tu correo, Javier, ¿vale? Pero en cuanto lo reciba, si quieres, te contesto recibido y, y empezamos a gestionar a partir de ahí, ¿vale? Cristian, de igual manera, en mi caso, por favor, Cristian, puedes, no sé si no respondí antes a tu pregunta o tienes otra pregunta distinta. ¿Cuál es tu cuestión? De nada, Javier, un placer. ¿Cuál es tu pregunta, Cristian? Ah, si me han enviado el correo de que puedes iniciar las prácticas. Ahora te he entendido, Cristian. Vale. Eh, pues no lo sé, o sea, de memoria no lo sé porque como he dicho antes, he recibido 13 o 14 correos. Cristian Micael Obando Garcés. Cristian Micael Obando. Sí, lo tengo. El correo lo recibí el jueves 12. ¿Vale? En principio ya puedes empezar tus prácticas entre el 20 del 2. O sea, tú este viernes podrías empezar tus prácticas. Te confirmo ese particular. Muy bien. Si no hay cuestiones generales, por las horas que son, eh, si son particulares, entiendo que no van a ayudar al grupo, dejamos aquí la grabación y os ponéis en contacto por correo conmigo. ¿Vale? Si son cuestiones de gestión de documentación, insisto, con coordinación de prácticas, si ya las prácticas han sido aceptadas y yo he recibido ese correo, ya os ponéis en contacto conmigo. Javier, desde que tu práctica haya sido aprobada. En el momento en que se aprueba la práctica, se, se da la fecha. No pueden aprobar la práctica con una fecha retroactiva. ¿Vale? De todas maneras, estaré pendiente de si tienes aprobada ya toda la documentación y pudieras empezar. Entiendo que a ti te han dicho que puedes empezar ya este viernes, ¿no? Por eso la premura, ¿puede ser? Vale, pues bueno, lo tengo aquí apuntado y lo reviso y te respondo, ¿vale? Entre hoy y mañana. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Pues nada, buenas noches. Espero que esta explicación haya sido de utilidad y me despido de vosotros insistiendo en que por favor, 2 o 3 primeros días del inicio de prácticas, me mandéis el correo diciéndome que ya habéis subido el documento inicial a la asignatura y concertéis una reunión conmigo. Eso es con lo que nos tenemos que quedar en el corto plazo. El resto está todo contenido en la guía didáctica. Muchas gracias y nos vemos en la reunión. Adiós Marina, adiós Cristian, hasta luego Germán. De nada Claudia, hasta luego Leonardo.